Y esta tarde vamos a concluir un pasaje que hace 8 días iniciamos en el capítulo 26, versículo 4, hasta concluirlo, donde encontramos un momento del apóstol Pablo. Pablo tuvo 15 defensas, 6 defensas, esta es la quinta. La quinta vez en la cual él es expuesto frente a un gobernador y de parte de Dios él da una palabra. Y esto nos habla de algo muy importante, hermanos. La vida cristiana pasa por momentos de luchas y de pruebas. Y cuando revisamos al apóstol Pablo, vamos a revisar a los hombres del primer siglo. ¿Cuál fue el comportamiento? Alguien me decía, pastor, ¿por qué tenemos que estudiar el libro de los Hechos? Cuando revisamos este libro extraordinario, lo que encontramos fue el caminar de aquellos primeros hombres y mujeres del primer siglo que enfrentaron sus adversidades y que esas experiencias nos dejaron principios a nosotros para poner a prueba en este tiempo contemporáneo. Encontramos entonces un pasaje, vamos a recapitular un poco para no perdernos y poder concluir con la ayuda de Dios. Cuando Pablo lleva unas ofrendas a Jerusalén, en Hechos 20, él lleva unas ofrendas y cuando él llega al templo para celebrar una de las fiestas de los judíos, él es arrestado por el Sanedrín, es golpeado y casi muere en ese momento. Después es entregado a Félix, el gobernador en turno en Judea. Él pasa 2 años con Félix y esto fue muy fuerte para el apóstol Pablo. Vivir una prisión de 2 años nos habla de un momento a prueba en la vida del apóstol Pablo. Sin embargo, en esos 2 años Dios le dio paciencia y Dios lo guardó. Posteriormente, Félix sale del turno como gobernador y ocupa su lugar Festo, un hombre el cual vivió una vida fuera del orden de Dios, pero también vivió una vida muy inmoral. Festo, cuando ocupa el lugar de Félix, recibe como prisionero a Pablo. No encontrando nada en contra de Pablo, él tiene que escuchar la defensa de Pablo en Hechos capítulo 25. Vamos a ir un capítulo atrás, Hechos capítulo 25, para ver un momento en el cual Pablo tiene con Festo. Y nos habla de ese momento en el cual Pablo tiene un momento con Festo. El versículo 7, Hechos 25, cuando llegó, lo rodearon los judíos que había venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. A Pablo lo estaban acusando de 3 cargos en ese momento. 3 cargos los cuales nunca pudieron comprobarle. Número 1, sedición. Lo acusaban de provocar a los disturbios en contra del gobierno del César en Roma. Lo acusaban de sectarismo, de hereje religioso, los judíos. Y el tercer cargo lo acusaban de sacrilegio, de blasfemar contra Dios. Esos 3 cargos fueron imputados en la vida de Pablo, pero nunca procedieron porque nunca lo encontraron culpable. Y eso nos enseña algo, hermanos. Según el pasaje que hemos leído, encontramos a un hombre intachable. Dice el versículo 7, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían, ¿qué dice? Y eso nos habla de un buen testimonio. Qué importante es vivir una vida recta en esta tierra. De tal manera que cuando tengas que ser confrontado por alguna circunstancia, no encuentre la gente algo en ti. Y esto es la vida del apóstol Pablo, un hombre de Dios del primer siglo, el cual se dio cuenta que la vida cristiana no era un título, es un carácter. No somos cristianos porque nos congregamos en una iglesia, somos cristianos porque Cristo nos salvó y seguimos sus pisadas. Amén. Somos cristianos porque el carácter de Cristo es imputado en nosotros. Vivimos y adoptamos la vida de Cristo. Eso nos llevará a nosotros a vivir una vida recta delante de Dios. Yo siempre he dicho esto: antes de ser pastor, yo debo de ser cristiano, un buen cristiano. Yo no puedo ser un buen pastor si antes no soy un buen cristiano. De igual manera usted no puede ser un buen esposo si antes no es un buen cristiano. No puedes ser una buena esposa si antes no eres una buena cristiana.
Porque ser cristiano es vivir para la gloria de Dios. Tomar la cruz de Cristo todos los días. Entonces, antes de poder llevar a cabo una tarea en esta tierra, tenemos que recordar que somos cristianos antes que nada. Tristemente, algunos padres, cuando tienen alguna diferencia con sus hijos, en una situación compleja, se molestan, se enojan y dicen: no sé por qué eres mi hijo, te equivocaste, no sé por qué naciste. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Se vale enojar. Airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, pero no dejar de ser hijos de Dios. Por el hecho de que estás molesto, no vas a sobrepasar por la vida de aquellos que Dios puso a tu lado. Amén. Aunque no dijo muchos amenes, es amén. Encontramos a un hombre que lo acusaron, según el texto 7 de Hechos 25. Pero nunca encontraron cómo poderle probar esas 3 cargos que estaban teniendo en contra del apóstol Pablo. El versículo 8 dice: alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Encontramos a un hombre el cual dice: no he hecho nada en contra de los 3 cargos los cuales me acusan. Entonces encontramos a un hombre que después de esta defensa que encontramos en Hechos 25 frente a Festo, ahora llega con Félix, un gobernador que quería Festo que él conociera acerca de Pablo. Pero los que hemos leído el capítulo 26, encontramos no a un Pablo que quiere defenderse, sino encontramos a un Pablo que realmente quiere predicarle de Cristo a Agripa. Pablo tenía en su mente un propósito: aprovechar el momento frente a una autoridad tan importante como Agripa, que su prioridad de él era predicarle de Cristo. Había en el corazón de Pablo un deseo muy grande por predicarle a Agripa de Cristo. Entonces encontramos algo muy importante. Vamos al capítulo 26 y abordar de manera general la introducción para luego abordar el pasaje. Y encontramos Hechos 26, 16, donde Pablo habla de su testimonio, cómo él conoció a Cristo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, cuenta Pablo de su experiencia. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo le está compartiendo a Agripa y dice: esta es mi experiencia. Tuve un encuentro y el cual me dijo que tendría que ser ministro y testigo. Y esto era lo que estaba haciendo frente a Festo y Agripa en ese momento. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice, hermanos? Y esto es muy importante. Cuando venimos a Cristo, según este pasaje, Él nos saca del mundo para que nazcamos en Cristo Jesús y luego devolvernos al mundo, pero con la perspectiva de Dios. No sé si me entiende, déjeme le explico. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 19. Es muy importante entender el principio que encontramos en Hechos 26, 17, donde Dios le dice a Pablo que lo libró del pueblo judío y de los gentiles y ahora los regresó a ellos. Cuando nosotros alcanzamos la salvación en Cristo y venimos a nacer en Dios, Dios nos saca de manera metafórica, por decirlo así, de las ideas de este mundo, para luego con la palabra de Dios regresarnos al mundo. Dice Efesios capítulo 6, 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo dice en este pasaje que a él se le darían las palabras apropiadas para poder hablar. Cuando Dios te sacó, en el caso del que tiene familia que no es cristiana, porque puede haber el caso, cuando Dios te saca a ti y te llama de ese lugar de idolatría, de incredulidad, tienes un encuentro con Cristo, te vuelves cristiano, recibes la salvación, te sigues congregando, ahora conoces la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que ahora vayas a los tuyos
y les enseñes cómo se vive la vida cristiana. Eso fue lo que hizo con Pablo. Lo sacó de la religión judía, lo hace una nueva criatura y ahora lo envía con una mentalidad de Cristo a predicarles a los gentiles y a los judíos, pueblo de él. Entonces, en el caso de nosotros, Dios nos ha sacado del mundo para que ahora con la palabra de Cristo le prediquemos a aquellos que son de la familia, pero no como una vida pasada, sino como una vida nueva en Cristo Jesús. Concluye el versículo 20. Por lo cual, dice Pablo, soy embajador en cadenas. Un embajador es un representante en un lugar extranjero de un gobierno. Usted y yo estamos en esta tierra que estamos de paso, y aquí somos embajadores de Cristo. Somos representantes del Dios Altísimo que nos encomendó el predicar su evangelio a toda criatura. Y la manera como predicamos la palabra es de dos maneras: a través del evangelio predicado y a través del testimonio. Porque si no hay testimonio, las palabras se las lleva el viento. Podemos hablar muy bonito, pero si no hay testimonio de un encuentro con Cristo, no tiene sentido. Dice Pablo, 6:20 de Efesios, por lo cual soy embajador, soy un representante de Cristo en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo de hablar. Somos llamados a entender este principio, hermanos. Tener mucho cuidado de que somos representantes de Cristo en esta tierra. Vamos entonces con todo esto que hemos leído y vamos a abordar el libro de los Hechos, capítulo 26. Y vamos a ir al versículo 9, que fue donde nos quedamos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra él en el nombre de Jesús de Nazaret. Y encontramos aquí a un apóstol Pablo que da su testimonio. Dice que hizo muchas cosas que él había creído, que le habían enseñado en contra de los que seguían a Jesús. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y qué fuerte es esto, ¿verdad? Pensar que sigues a un Dios y que ese Dios te lleve a quitarle la vida al prójimo. Qué triste. Pensar que Dios nos da a nosotros el derecho de quitarle la vida a otro. Eso no es el cristianismo. Tristemente encontramos a un apóstol Pablo que, según el versículo 10, habla y dice que él estuvo ahí y dio su aprobación para matar a los cristianos. ¿Sabe que eso es lo que hace la religión? Que pasa por encima de la dignidad y de la vida del ser humano, hasta el extremo de quitarles la vida. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Esto es fuerte, porque si le preguntabas a Pablo, ¿por qué lo hiciste, Saulo?, él te contestaría, por amor a Dios. Pero lo que hace una religión es oscurecer el pensamiento del hombre. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y donde estamos no es religión? No. Una religión, según el diccionario, se define como un conjunto de obras y sacrificios. Yo hago esto para recibir algo a cambio de mi divinidad que yo creo. Voy a esforzarme en esto para recibir. Y el cristianismo no es una religión. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos de una comunión constante con el Dios vivo. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Cuando yo vengo a una reunión, yo vengo porque sé que en este lugar Dios me habla. Más que venir porque tengo que venir, es un gozo poderme congregar, porque ahí Dios siempre hablará a mi vida. Pablo dice que él forzó a la gente a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En otras palabras, Pablo obligó a cristianos a retractarse de su fe, a blasfemar a Dios y a matarlos. Esto es fuerte lo que Pablo hizo. Versículo 12. Ocupado en esto. ¿Ocupado en qué? En afligir a la gente, en lastimar y hasta matar, porque recordemos que cuando murió Esteban, allí estaba Saulo.
Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pablo dice que vio una luz. Y sabe que esto representa algo muy importante. La vida sin Cristo es caminar en tinieblas. Si alguien va a darle sentido al ser humano, es Cristo Jesús. No entendemos nuestra existencia hasta que llegamos y tenemos un encuentro con Cristo y entendemos la razón por la cual existimos y por la cual vivimos. Pablo dice, yo vi una luz del cielo que era muy diferente al resplandor del sol, y ella me rodeó. Versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo era un hombre joven, era un hombre el cual en su deseo, él quería hacer las cosas para Dios. Desafortunadamente estaba haciéndolo en contra de Cristo. Hay una palabra que dice ahí, dar coces contra el aguijón. Esto es muy importante. En el tiempo de Pablo se acostumbraba a sembrar una yunta de bueyes. Había un palo con una punta de hierro en uno de los extremos, y cuando no se sujetaba una de las yuntas, con ese fierro le picaban. Eso es un aguijón. Entonces Pablo dice, contra eso le estás pegando. Versículo 15. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto nos habla que cuando realmente hacemos algo contra un cristiano, no es contra el cristiano, es contra Jesús de Nazaret que se está haciendo algo en contra. Pero levántate, dice el 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Y esto nos habla de propósito de vida. Pablo no había entendido por qué había nacido. Aquí Jesús le dice, porque yo te voy a enseñar, Pablo, por qué has venido a esta tierra. Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Sabe a qué ha venido a esta tierra? ¿Se ha hecho la pregunta en algún momento de su vida, ¿a qué vine a esta tierra? ¿Por qué nací? ¿Por qué soy parte de una familia? ¿Por qué tengo como padres a ciertas personas? ¿Por qué tengo como hermanos a ciertas personas? ¿Por qué existo? ¿Se ha preguntado eso? Es una buena pregunta que debe tener una respuesta en nuestras vidas. No venimos a esta tierra solamente a trabajar y hacer ciertas cosas. Tenemos un propósito. Y Pablo entendió en su vida que él tenía un propósito, pero no fue hasta que encontró a Cristo que él encontró un propósito en esta tierra. Es muy importante que tú sepas por qué viniste a esta tierra, cuál es la razón por la cual tú existes. Dice al concluir el 16, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que he visto. Ese es tu propósito de vida, Pablo. Tu propósito en esta tierra es que prediques de Cristo, es de que seas testigo de las cosas de Cristo. Entender un propósito en esta tierra es que somos llamados a compartirle a la gente que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay esperanza en el Señor. Encontramos a Pablo que recibe la palabra de Jesús y le dice, tú vas a ser un testigo y tú vas a ser un ministro de las cosas que has visto. Aquellas, dice el 16, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice? Es decir, sales del mundo, Saulo, y vas al mundo, Pablo, a predicarle de Cristo. Ya no como Saulo, sino como Pablo, con la palabra de Cristo y el evangelio en sus manos. Versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Lo primero que tienes que hacer, Pablo, como ministro y como testigo de Jesús, es que tienes que abrir los ojos. La gente sin Cristo anda en tinieblas. Esto es algo que Dios nos enseña. Cuando nosotros
Vemos a la gente que no conoce a Cristo, camina sin luz, no sabe por qué existe. Y es aquí donde tenemos que entender. Usted y yo somos bendecidos porque al conocer a Cristo hemos entendido un propósito de vida. Ahora sabemos que en el matrimonio tenemos un papel que cumplir como esposos, como esposas, como hijos. Tenemos algo que hacer de acuerdo a Dios. Pablo les dice Jesús, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esto nos habla, hermanos, de una transición. Debe de haber un cambio. La gente sin Dios camina en tinieblas y es importante de que las lleve a la luz. Es muy importante. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14, porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los colosenses, les habla de este principio: ser trasladados de un lugar a otro. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13 y 14, porque en Hechos 26, 18 les dice: se van a convertir de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y esto es muy importante, hermanos. O estamos con Dios o estamos con Satanás, según el texto. Dice Colosenses 1:12: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Alguien nos hizo aptos para esta herencia y es Jesucristo. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Dios nos coloca ahora en el reino de Dios. Nos sacó de las tinieblas y nos lleva a la luz de Cristo. Este es un principio que debemos de entender, pero que desafortunadamente el cristiano le cuesta vivir. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, estuvo 40 años en el desierto vagando y dando vueltas en círculos. ¿Y sabe qué? Sacó a más de 500,000 de judíos de un pueblo, de un lugar de esclavitud como Egipto, pero nunca pudo sacarlo del corazón de ellos. Y sucede mucho con los cristianos. Somos sacados del mundo, pero el mundo sigue estando en el corazón. Nos libró y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Dice el 14: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Allá atrás cito Efesios capítulo 2. Pablo extiende más este principio acerca de la transición o del traslado de las tinieblas a la luz de Cristo. Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué nos dio Cristo, hermanos? Vida. Nos dio vida. Una vida abundante. Una vida que no tiene fin. Porque aún ni la misma muerte podrá detener la vida que Cristo ha puesto en nosotros. Esto es extraordinario. Tenemos esperanza. Dice el 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto era lo que Pablo le estaba hablando a Agripa. Recordemos que Pablo está en su testimonio, tiene frente a él a Agripa, a Berenice, a Feste y a la gente más importante del tiempo de Pablo. Y lo que Pablo está haciendo es que ese testimonio pueda abrir los ojos de ellos. Vamos a regresar rápidamente a Hechos 26, 18 para avanzar. El testimonio de Pablo concluye la segunda parte de Hechos 26, 18, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La única manera para recibir la fe que nos salva es que nuestros ojos se abran, que nuestro entendimiento logre entender que el pecado nos aleja del Señor. Pablo les dice para que reciban por la fe. Es muy importante el tener un contacto con las cosas de Dios.
La fe en Dios no es fe ciega, hermanos. Es una fe con fundamento, es una fe que tiene esperanza en Cristo Jesús. Vamos a concluir y vamos a ir al versículo 19 de Hechos 26. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo dice algo muy importante en el 19: no fui rebelde. Hermano, hermana, si Cristo te ha dado la bendición de la salvación, compártele a otros de Cristo. Si Dios puso en tu corazón que le prediques a tu suegra, predícale a tu suegra de Jesús. Si Dios puso en tu corazón predicarle a tu mamá, a tu papá que no es cristiano, háblales de Cristo. Pero no solamente con palabras, sino con el testimonio de que tu vida ha cambiado. Pablo dice: no fui rebelde. Muchas veces hay gente rebelde cuando no obedecemos la voz de Dios. Esta tarde, después de ver este pasaje de la vida de Pablo, Dios nos llama a predicar de Cristo. Prediquemos a aquellos que en sus vidas hace falta la esperanza de Jesús. No seamos rebeldes a las cosas del llamado de Dios. Vamos a dejarlo ahí porque es muy extenso todo el capítulo 26 y el próximo jueves, en 15 días, continuaremos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, hermanas, y vamos a darle a Dios gracias por su palabra en esta tarde. Le invito a inclinar su rostro. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Al escuchar tu palabra, al revisar, Señor, este pasaje de la vida de tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, nos desafía y nos llama a nosotros a vivir una vida, Padre, de testimonio y compartir la esperanza de Cristo Jesús. Te pido por la iglesia Elohim, aquellos que tienen familiares que no son cristianos, que le prediquen a ellos de la esperanza de Jesús. Bendito Dios, todo esto lo pedimos